Imagínate estar en Puebla en 1910. De pronto, un aparato enorme de madera y tela empieza a volar sobre tu cabeza. Algunos campesinos corrieron a esconderse, otros se persignaron convencidos de que era cosa del diablo. Nadie entendía qué era aquello, porque hasta ese día, en México, nadie había visto un avión. En este video te voy a contar cómo fue ese primer vuelo histórico, quién lo trajo y por qué casi nadie lo creyó real. El mundo acababa de descubrir el milagro de la aviación apenas 7 años antes, en 1903, cuando los hermanos Wright hicieron volar su aparato en Carolina del Norte. Fue un vuelo breve, apenas unos segundos en el aire, pero suficiente para cambiar la historia de la humanidad. Europa pronto convirtió la novedad en espectáculo. Ferias, demostraciones, vuelos públicos donde la gente pagaba solo por ver aquella máquina elevarse un par de metros. Era la promesa de un futuro nuevo, un pájaro mecánico que parecía imposible. En México, las primeras exhibiciones llegaron en enero de 1910. Un piloto francés trajo un avión Blériot 11 para mostrarlo en Puebla. Aquel aparato frágil, hecho de madera, tela y cables tensados, se elevó torpemente en el aire. No era un vuelo largo ni seguro, pero bastó para que cientos de personas quedaran entre fascinadas y aterradas. Para la élite porfiriana, aquello era símbolo de modernidad. Para el pueblo, un misterio incomprensible. Ese mismo año, durante las celebraciones del centenario de la independencia, en septiembre, la Ciudad de México fue testigo de otras exhibiciones aéreas. El viejo Porfirio Díaz, enfermo y cansado, presenció aquellos vuelos como parte del espectáculo con el que quería mostrar al mundo un país moderno. Ferrocarriles, luz eléctrica, cine y ahora aviones. El mensaje era claro: México no se quedaba atrás. Pero lo que parecía un símbolo de progreso pronto se transformaría en otra cosa. En medio del asombro llegaba también la sombra de la guerra. Lo que al inicio parecía un simple espectáculo pronto se transformó en otra cosa. Aquellos vuelos eran en gran parte un negocio. Los pilotos extranjeros recorrían países mostrando sus aviones, cobrando entradas y fascinando a multitudes. Para gobiernos como el de Porfirio Díaz, era una declaración política. Mostrar un avión volando en pleno centenario era decirle al mundo que México no estaba atrasado. Pero mientras el presidente asistía a exhibiciones aéreas durante las fiestas del centenario, el país entero se tambaleaba. Apenas 2 meses después, en noviembre de 1910, estallaría la Revolución Mexicana. Ese contraste es brutal. Mientras unos aplaudían un avión que se elevaba unos metros, otros se preparaban para tomar fusiles y caballos en una guerra que incendiaría al país por años. México pasaba de ver un pájaro mecánico en el cielo a volver a la crudeza de machetes, trincheras y cañones. Y sin embargo, la revolución también fue el escenario donde la aviación dejó de ser curiosidad para convertirse en herramienta de combate. En mayo de 1913, apenas 3 años después de aquel vuelo en Puebla, un avión llamado Sonora sobrevoló la bahía de Guaymas, en Sonora. El aparato, un biplano adaptado por los revolucionarios, arrojó bombas rudimentarias contra los buques federales anclados en el puerto. Las cargas eran improvisadas, muchas ni siquiera explotaron, pero el impacto psicológico fue enorme. El avión apenas volaba a 90 kilómetros por hora y llevaba bombas de dinamita envueltas en lata. Imagínense, el ingenio del mexicano haciendo una mexicanada para sacar provecho de lo que tenía. Esa vez, Chiquillos fue de las primeras ocasiones en la que historia intentaba un bombardeo aeronaval. Lo que en 1910 había causado risa, miedo y aplausos, en 1913 ya sembraba pánico real.
El cielo mexicano había dejado de ser solo un lugar de asombro. Ahora era también un campo de batalla. Mientras en plena revolución los aviones empezaban a usarse de forma improvisada como armas, en otras partes del país surgía algo igual de importante: la idea de que México no solo podía importar tecnología, sino también crearla. En 1912, un inventor mexicano llamado Juan Guillermo Villasana diseñó una hélice de madera de caoba que bautizó como la hélice Anáhuac. A diferencia de las piezas europeas, era resistente, ligera y eficiente. Pronto fue reconocida a nivel internacional. Esa hélice se convirtió en parte fundamental de los aviones de la Escuela Militar de Aviación y marcó el inicio de la innovación mexicana en este campo. No era el único esfuerzo. Tras ver las primeras exhibiciones aéreas en 1910, algunos oficiales mexicanos viajaron a Europa para aprender directamente sobre aviación. Regresaron con modelos franceses y con la idea de que los aviones podían cambiar el rumbo de las guerras. Fue un salto enorme. En menos de 5 años, México pasó de sorprenderse con un pájaro mecánico en el cielo a formar a sus propios pilotos y diseñar piezas que serían utilizadas fuera de nuestras fronteras. Ese detalle es clave. No se trataba solo de importar el futuro, sino de participar en él. En medio del caos de la revolución, mientras el país se desangraba, había mexicanos pensando en cómo aprovechar esa nueva tecnología. Entre cañones, caballos y ferrocarriles improvisados, nacía también una visión distinta. México podía mirar al cielo no solo con asombro, sino con ambición. En medio de la revolución, los líderes entendieron que la aviación no era un simple lujo, sino una necesidad estratégica. En 1915, Venustiano Carranza ordenó la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, convirtiéndola en una de las más antiguas del mundo. Mientras Europa andaba echándose chingazos en la Primera Guerra Mundial, México, un país sumido en conflicto interno, ya daba forma a su propia institución aérea. El paso fue simbólico y poderoso. De exhibiciones de feria en 1910, México avanzaba en apenas 5 años a tener pilotos, mecánicos y una estructura militar en el aire. Los aviones que antes hacían reír o asustar a los campesinos ahora eran entrenados para misiones reales. Y aunque eran frágiles, lentos y con armamento rudimentario, representaban un cambio profundo. El país reconocía que el futuro de las guerras también se libraría en el cielo. Ese nacimiento no estuvo libre de dificultades. Había pocos aparatos, poca experiencia y una revolución que devoraba recursos. Pero aún con esas limitaciones, México se adelantó a muchas naciones latinoamericanas y se colocó en la primera fila de la aviación militar en la región. Lo más sorprendente es la velocidad del cambio. En tan solo un lustro, México pasó de ver volar un avión por primera vez a fundar una fuerza aérea propia. Un contraste que muestra la rapidez con la que la modernidad podía irrumpir incluso en un país marcado por la desigualdad y la guerra. Reflexionar sobre esto nos muestra que la historia no avanza en línea recta. A veces el futuro llega como espectáculo, a veces como tragedia y a veces como institución. Para quienes vivieron esos años, ver un avión debía ser tan incomprensible como para nosotros lo sería ver una nave espacial aterrizando en la plaza del pueblo. Fascinación, miedo, esperanza, todo al mismo tiempo. Hoy damos por sentado los vuelos, los aeropuertos y los viajes internacionales, pero hace poco más de un siglo, ver volar un aparato de madera y tela fue casi un milagro. Y ese milagro pronto se convirtió en parte de la guerra. La pregunta es inevitable. ¿Qué habrán sentido nuestros bisabuelos al mirar al cielo aquel día? ¿Asombro, temor o la intuición de que nada volvería a ser igual? Nos vemos en otro video con otra historia de antes.